Bueno chicos, en esta clase de física, como les dije al principio, vamos a ver lo que es un poco de materia de primero medio que habla del sonido y de las ondas. Bueno, básicamente de las ondas y algunas de sus características principales o formas de representar que son el sonido y la luz. Son como dos unidades de primero medio todo esto, pero lo vamos a ver más comprimido para ir avanzando. Es como lo principal que se ve en primero medio, eh, el concepto de onda, y después lo asociamos, probablemente en otra clase, al sonido, y otra clase más después lo anexamos a la luz, porque generan efectos distintos. Lo principal es que tienen que saber qué es una onda. ¿Qué conocen ustedes por onda? Ellos pueden escribir, o si no recuerdan, colocan que no recuerdan. O si tienen alguna idea, van diciendo alguna pequeña idea. ¿Alguien por ahí? Monse, Natalie, Bárbara, Pablo, Evelyn. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Qué son las ondas? ¿O qué ustedes conocen por ondas? Las ¿Entienden por ondas ondas? son como... ¿Sí? Yo me acuerdo algo de las ondas electromagnéticas. Es Perfecto, un tipo de ondas, pero no sé, no exactamente. estoy explicando nada. Ya. Sí, las ondas electromagnéticas es ¿No es un... lo que genera un sonido, profe? No. También, No. sí, también. De hecho, ahí dijeron dos tipos de ondas distintos. La electromagnética y las mecánicas. Las mecánicas son las del sonido, por ejemplo. Eh, Esta materia es mucho concepto. Igual hay que hacer algunos cálculos, son leves, no son tan complejos de hacer, pero sí, como dicen ustedes, la onda o los tipos de onda que mencionaron como son esos dos, mecánico, mecánicas y electromagnética, y cada una va a representar o la podemos representar de cierta forma. La definición de onda dice que una onda corresponde a una perturbación específica de un medio, material o no, la que puede originarse por un cambio de densidad, de presión, de campo magnético o campo eléctrico. Una perturbación quiere decir como una interferencia, como que algo pasa ahí que genera ese movimiento en onda. Si uno se da cuenta, por ejemplo, una forma de ver fácil el efecto de onda es en un estanque de agua, cuando tienes agua estancada y cae una gotita de agua. ¿Qué es lo que va pasando? Se van generando como olitas a partir de esa perturbación, que en el fondo es la gota de agua que cae y genera ese movimiento. Y ese movimiento perturba al estanque y se traslada de donde partió hasta donde finaliza el estanque, por ejemplo. También pasa en otros lados. No sé, pues en el mar igual es fácil de ver, se genera, no sé, pues las olas, por ejemplo, a partir de alguna perturbación. Obviamente en una escala mayor. Eh, o si tú tiras una piedra también en un charco, pasa lo mismo. Como ejemplos similares. Ahora, dice una perturbación en un medio material o no. Porque, ¿a qué se refiere con material? Puede ser que sea tangible, por ejemplo, que lo veamos, pero también hay medios que no vemos. Como por ejemplo, el sonido, ¿por qué medio se transmite? ¿Por qué medio? Por el aire, ¿no? Por el aire. Exactamente. Por uno de los medios que se transmite el aire. Porque puede transmitirse también por medio de un sólido. Cuando uno toca una guitarra, estás transmitiendo por un medio sólido el sonido. O sea, es un sólido que se transmite y después pasa al medio gaseoso. Y también se puede transmitir sonido por un medio líquido, como el agua. Como lo hacen, no sé, algunos animales marinos, los submarinos, los radares. Todo eso funciona por medio de sonido bajo el agua. Que sí se transmiten. ¿Ya?
Entonces tenemos eso como onda. Y de esta onda vamos a tener estos tipos de ondas que mencionaron, que son los primeros, los electromagnéticos y los mecánicos. Ya, ¿recuerdan cuál era la diferencia de electromagnético y mecánico? ¿Alguien que se atreva? Que los mecánicos uno tiene que hacer que se produzca la onda y los electromagnéticos no. O sea, son como instantáneos, ¿o no? ¿Cómo hacer? ¿A qué te refieres? ¿Cómo hacer? Como que se Como haga... por ejemplo, como en el ejemplo de la guitarra. Es que la guitarra igual vendría siendo una onda mecánica. Por eso, ¿Y cuál sería el ejemplo de electromagnético, por ejemplo? Según lo que me está comentando. con que el agua se mueva, yo creo, no sé. Es No como sé. sonido espontáneo, ¿no, profe? No, No, no tiene que ver. pero Es el que no necesita un medio para propagarse, ¿o no? ya ahí sí, vamos formándolo. Un medio material para propagarse. Material. Eh, como dices tú, mecánica Oiga, necesita. eso sería, en una sala ponemos una caja de huevos, ¿o no? ¿Cómo? Es que eso en el electromagnético, eso, ¿Ya? sería las cajas de huevos, ¿cierto? ¿Cómo la caja de huevo? ¿O no? Pero. Es que en las radios pues colocan así como paredes, ¿o no? Ah, Para que ya. no salgan las ondas para afuera. Ya. Ahora te entendí. ¿De qué me estaba hablando? De los huevos. Eh, Es que estoy con mascarilla, pues estoy en el negocio por eso. no, sí te entiendo. Lo que quieres decir es colocar cajas de huevo, colocar algo es para generar la acústica del local donde se está trabajando, para que no haya filtración de sonido y se mantenga el sonido en el lugar. Eh, básicamente para que esa onda no reboten hacia afuera. Con un medio como las cajas de huevos, que no es tan efectivo, sí, como, no sé, pues la espuma con esas onditas, con esos surcos, es para evitar eso, evitar que vaya saliendo el sonido y se mantenga en el lugar. Como que se preserve en ese lugar y no salga hacia afuera y no genere ruidos molestos, por ejemplo, o salga con tantos decibeles hacia afuera. Son eh, aislantes de sonido, aislantes sonoros, aislantes de sonido. Ya, entonces tenemos, sí, claro, tenemos esos dos tipos de ondas, la electromagnética y la mecánica. La electromagnética no necesita un medio, se puede, transporta materia, como dice la definición. Mira, y esto de acá es importante, a ver si lo pueden ver, que nos va a ayudar un poco a comprender después el efecto, que es más que nada la imagen que tengo acá. Lo voy a mostrar. Ya, entonces tenemos esa, la mecánica y la electromagnética. Ahora, si ven mi pantalla, esto que tengo acá es la definición de Wikipedia, pero lo que necesito es que vean esa imagen de acá. Esta de acá. No, queda muy grande. ¿Ven bien la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, como les dije, hay dos tipos de ondas. La mecánica, que tiene que tener un medio material, como el aire, como el agua, como un sólido, y las que electromagnéticas, que no necesitan un medio material para propagarse. Eh, ejemplo de cada una es, por ejemplo, la mecánica va a ser el sonido, mecánica del sonido, porque va a necesitar ese medio, como el aire, como el líquido, como un gas, como el aire, para que el sonido se escuche. Si no, no se transporta el sonido porque necesita ese ambiente para transportar su materia. El sonido necesita un medio, y por eso se llama onda mecánica. Y dependiendo del medio va a variar. Por ejemplo, si utilizamos helio en vez de aire, el sonido de una voz, por ejemplo, se ve modificado. No sé si han escuchado
alguien hablar con Helio. Lo ocupan de repente los payasos. Como que se vuelve más aguda la voz. Es porque están haciendo un cambio en esa, ¿cómo se llama? En el medio. Está haciendo otro medio, no está haciendo aire o oxígeno, o la mezcla de que hay en el aire con oxígeno, nitrógeno y todo eso, sino que estamos utilizando otro gas y ese gas se transporta de otra forma. Es lo mismo que hablar debajo del agua o hablar por medio de un sólido. O hacer sonidos por medio de un sólido, como golpear una mesa, por ejemplo. Ya. Entonces necesitamos un medio y la electromagnética se transfiere sin medio. Y un ejemplo es la luz. Ese es como el ejemplo más claro. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Por ejemplo, con la luz que viene de fuera del planeta, con ver la luna, con ver el sol, con ver las estrellas y todo lo que hay en el cielo, porque tenemos que tener en cuenta que en el espacio no hay aire, por ejemplo. Hay vacío, solamente hay vacío, no se respira nada, no hay nada que perturbe, no hay gas, no hay nada. Solamente cuando te vas acercando hacia otro planeta o otros astros, dependiendo de las condiciones que tengan esto. Pero la luz sí se ve, aunque el sonido no se podría escuchar en el espacio, que no hay un medio que lo propague, solamente se ve la luz, ¿ya? Eso para que lo tengan clara la diferencia. El segundo tipo de onda, o el segundo clasificación, son las transversales y las longitudinales. Si lo ven acá, tenemos estas de así, o aquí mismo. No sé si se entienden que unas son de arriba hacia abajo y las rojas van como para atrás para adelante. ¿Lo alcanzan a percibir en alguna de las dos? Sí, Que se note esa Sí, diferencia. profe. Ya, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es transversal y cuál es longitudinal? ¿La azul o la roja en este caso de acá? ¿Quién se la juega? ¿Cómo fue que dijo? Ya, una de estas dos es transversal y la otra es longitudinal. ¿Cuál es cuál? La, La roja La es roja transversal, ¿no? transversal. la roja es transversal y la azul es longitudinal, ¿eso dicen? Sí. Ya, lamentablemente esto al revés. O al revés. No, Sí, al era al revés. revés. al revés. Oh, La, Yo ya longi- sabía. la longitudinal va, ya, él todo lo sabe. la longitudinal va como de lado, ¿ya? Y la transversal va de arriba hacia abajo. Es que si ustedes tienen dos direcciones, dos ejes, se vería bien, pero miren, fíjense en esta imagen de acá. Eso es lo que uno ve de frente, estas dos primeras. Por ejemplo, la transversal se vería así, de arriba hacia abajo, pero la longitudinal uno, si lo está viendo de frente o ¿cómo se llama? De lado, uno va a ver algo así, porque se supone que en ciertos sectores se va para atrás y en otros sectores como que se acerca hacia uno. Pero si uno lo ve de cierto ángulo, lo vería como lineal, como que va derecho, pero en realidad está haciendo ese tipo de curvatura, la que les mostré recién, que era algo como... ¿Dónde está? ¿Se agregó alguien? Que era algo como esto. La azulita va a indicar esa transversalidad y la otra la longitud, así de lado, ¿ya? De lado, y si uno lo ve de frente, ve así como un resorte, como si el resorte fuera haciendo así, no sé si ven acá estoy, ahora sí, como si el resorte hiciera así. Yo tenía un resorte, me lo quitaron, a ver, voy a ver si lo encuentro acá. Ya, ahora sí, ejemplo práctico. ¿Cuándo sería transversal? ¿Cuándo sería transversal entonces? ¿Qué efecto estoy haciendo? Si uno
¿Ve esa vuelta así? Como de arriba hacia abajo. Ahí estoy haciendo una onda transversal. Profe, yo no lo veo. Mírenme a mí, ¿por dónde estoy yo? Mi cámara. ¿Me ven mi cámara? No, es que- no, si solamente me sale su foto, pero no me sale su cámara. A ver. Presiona sobre mi icono. No, tampoco. ¿Los demás me ven? Ya me veo. Sí, profe. Ya. Bueno, Ahora sí me apareció, ya. ahora sí. Entonces, este es el efecto arriba hacia abajo sería, ¿qué cosa? ¿Longitudinal o transversal? Transversal. Claro, ese es transversal. Entonces, mientras más se expanda esta onda, probablemente más grande sea esa, eh, esa onda y eso genere algunos efectos que después vamos a ver. Ya. Es difícil moverlo longitudinal, pero sería algo así. Si uno lo mira de arriba, vería lo mismo que vimos en transversal. Lo vería así. Pero como lo estoy moviendo hacia los lados, es como que se ve atrás hacia adelante. O es como que se viera así. ¿Me entienden la idea, cierto? O sea que depende del punto del que uno lo mire. Claro. Y para no tener ese problema, por eso que lo asocian así. Pues. Si se mueve eh, en el eje X, digamos, así, si este fuera el eje X, el plano, si se mueve de arriba hacia abajo, es transversal. Y si se mueve de esta forma, es longitudinal. Viéndolo desde ese Así, punto de vista, desde el eje X, desde frente suyo. Esa sería como la diferencia de longitudinal y transversal. Entonces ahí ya tenemos 4 tipos de ondas. Tenemos mecánica, electromagnética, transversal y longitudinal, que son las principales. Existen más. Por ejemplo, están las viajeras y las estacionarias. Y como su nombre dice, las viajeras son las que se trasladan de un punto a otro y las estacionarias son las que se quedan en el lugar. Por ejemplo, la cuerda de una guitarra, si uno la toca, no se está moviendo. El sonido se está moviendo, pero la cuerda está vibrando en el lugar. La cuerda vibra en el lugar. Pero sí hay otros como la de los sismos que viajan. Que sucede en un lugar, pero esa como cuerda como que si se fuera moviendo para otro lugar. Acá lo único que están escuchando es el sonido. El sonido está viajando. Pero la cuerda se mantiene en el lugar. Ya. ¿Estamos claros entonces? ¿Cuántos tipos de...? Esas son las principales, hay más. Hay más que existen como clasificación, pero las más importantes son estas. Igual hay unas que se llaman ondas unidimensional, bidimensional y tridimensional, y va a depender de la que se mueven en distintas dimensiones. Son dos ondas, una por ejemplo que se mueve así y otra que se mueve así, o tres que se mueven en tres direcciones, en tres ejes, como en 3D. Y va a depender de lo otro, porque las otras son las principales, todas salen de lo mismo. Entonces, ¿cuáles son las 6 que mencioné? Las principales 6 que mencioné. A ver si las recuerdan. Son... ¿Cuáles son? ¿Qué cosa pregunto, profe? Los 6 tipos de onda que mencioné hasta ahora. ¿Cuáles son? Ya. Acá tenemos una. Transversal, longitudinal son las que vimos recién, que depende de cómo se mueven, cómo oscilan. Después
por el tipo de materia que transportan, o sea, si necesitan un medio para transportar o no necesitan, ¿cómo se llaman esas? ¿Cuáles necesitan y cuáles no? ¿Cuál es el nombre de cada una de ellas? La mecánica y la... Mecánica Ay, se me olvidó el otro. Ya, mecánica está bien y Mm, electromagnéticas. Uy, se me olvidó el otro. Eso, electromagnética. Electromagnética, bien. Ah, Y después son las estacionarias, que son como la cuerda que se queda fija en el lugar. Y las viajeras que viajan, eso, ahí Pablo ya las tiene. Que viajan por los medios y pueden, por ejemplo, un terremoto es una onda viajera, sucede en un lugar, pero esa puede expandir tantos kilómetros y generar otro terremoto en otro lado. Bien, esos son los tipos de onda. A partir de eso, ya podemos agarrarnos y ver un poquito lo siguiente, que básicamente es cómo vamos a representar las partes de una onda. Así que atención aquí en la pantalla. ¿Ven el PPT, el PowerPoint? ¿Lo ven? sí, profe. Sí, Ya, esto no es necesario que lo anoten, se los voy a subir después en la plataforma. Lo importante es que eh, vamos a ver las partes que posee una onda, la representación y características de una onda. Lo que vendría, las partes que tiene una onda. En sí, una onda está compuesta por eh, longitud de onda y amplitud de onda, que son partes principales de ella. La longitud de onda va a indicar la distancia que va a haber de una onda a otra onda, de donde parte a donde termina. Pero eso lo vamos a ver en una imagen enseguida, así que va a quedar más claro. Y la amplitud va a depender de la longitud que tenga esa onda. Mientras más, puede ser más chica o puede ser más grande, pero ahí lo vamos a ver también en la imagen. Y después tenemos la frecuencia, que es cuánto demora en pasar de una longitud a otra longitud. Y eso se llama ciclo. Y ahí tenemos como para medirlo a través de periodos, que vendría siendo el tiempo que sucede. Entonces ahí va a pasar a través de los ciclos por los segundos. Ya, y acá lo tenemos. Esto es las partes de una onda. ¿Ya? La longitud de onda puede ir de... Bueno, primero tenemos que conocer las partes. Tenemos el nodo, que es justo el lugar donde atraviesa el eje X. Consideren que esta línea roja es el eje X, desde el punto de vista que le había dicho delante, que es de donde los miremos. El nodo va a ser justo ese punto, ahí, en medio de la onda. Y el valle o cresta van a ser los puntos, valle el punto más bajo y cresta el punto más alto, desde este eje. También estos dos se conocen como antinodos, ¿ya? El punto máximo o máximo cresta, valle mínimo también se conoce como antinodo y antinodo, ¿no? Tienen el mismo nombre. Valle y cresta es como para diferenciarlo un poco. La amplitud va a ser esto. Si se fijan, esta línea puede estar más alta o puede estar más baja. Por ejemplo, para el sonido, si esta línea fuera más alta, quiere decir que el sonido es más fuerte, se escucha más fuerte. Y cuando es más baja, el sonido se escucha despacito. ¿Ya? Eso pasa, por ejemplo, lo pueden ver cuando ustedes graban un sonido. No sé si han grabado un sonido con el grabador del celular. Si uno grita o habla más fuerte, las líneas son más grandes. Y si uno habla despacio, como que no ocupa tanto espacio en esa línea. Y la longitud de onda va a ser el espacio que hay desde un antinodo, no sé, pues desde aquí hasta de la cresta hasta la otra. O también puede ser del nodo al siguiente nodo. Por ejemplo, de aquí hasta aquí. Depende de dónde ustedes parten. Pueden partir de cualquiera de estos dos puntos. Generalmente se parte del nodo, de nodo a nodo. Porque partiría de ese punto, de aquí hasta acá y de aquí hasta acá.
Esto sería una longitud de onda y esto sería otra longitud de onda. Así que puede ser de las dos formas. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entienden las partes de la onda? No, Ya. sí. Ninguna duda y se entiende, eso es lo que entendí. Eh, ah, y como les dije, la frecuencia, uno lo puede describir el número de oscilaciones, que sería como cuántas veces se genera la longitud de onda, dividido el tiempo. Y el periodo es el tiempo dividido el número de oscilaciones. Y las fórmulas salen así. Por ejemplo, para calcular la frecuencia sería 1 dividido el periodo, y para calcular el periodo sería 1 dividido la frecuencia. Y después uno puede calcular la rapidez de la propagación, que es como calcular velocidad. No sé si se acuerdan en algún momento que calculamos rapidez o velocidad, distancia partido tiempo. Entonces lo que hay que hacer es reemplazar esos valores de distancia y tiempo y podemos calcular la velocidad. Para una onda, por ejemplo, la distancia va a ser la longitud de onda, porque esa se mide en metros, esa distancia, y el periodo vendría siendo el tiempo, porque se mide en segundos. Y quedan las mismas unidades que veíamos anteriormente. O también lo pueden calcular así, longitud de onda por frecuencia. De cualquiera de las dos formas le va a dar el cálculo de la rapidez o la velocidad de propagación de una onda. ¿Ya? Me detengo aquí. ¿Entendieron eso? ¿Esa transformación que se hizo ahí? Si no, la explico de nuevo. Dígame nomás. No entendí. Explique de nuevo mejor. Ya. Ya, ¿recuerdan la fórmula para calcular velocidad o rapidez? Por ejemplo, ¿cuánto demora un auto en llegar a Coyhaique si va, no sé, a cierta velocidad? ¿O cuál es la velocidad que lleva si avanza 50 kilómetros en 20 minutos? ¿Se acuerdan? ¿Esa que está ahí? No. Sí, pues es esta de acá. ¿Es esta de acá o esta de acá? ¿Cierto? ¿Ven mi mouse? Sí, Ya. Esa es la fórmula, pues. Entonces uno sí. colocaba la distancia acá, no sé, pues 50, 500 metros, y acá colocaba el tiempo 100 segundos. Entonces, si uno dividía, le daba el valor de la velocidad. ¿Cierto? Ya. Ya, ahora, como estamos trabajando con ondas, ya no es distancia ni tiempo, sino que es longitud de onda dividido periodo. Longitud de onda dividido periodo, y podemos calcular Ya. la velocidad de propagación de una onda. Que en el fondo es hacer el mismo cálculo, solo que con otras letras. Entonces acá se coloca el valor de longitud de onda y se divide por el periodo, y nos va a dar la rapidez o la velocidad. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Ya. Después vamos a ver cómo se calcula, por ejemplo, en un ejemplo. Además de eso, las ondas tienen propiedades, que una de las propiedades es la difracción. Esa siempre sale en una prueba. Que básicamente es esa posibilidad que tiene la onda de meterse por los surcos. Por, por un agujero, por ejemplo, pasa con el caso de la luz, pasa con el caso del sonido. Generalmente la luz pasa a través de, no sé, pues, la cerradura de una puerta. Y el sonido también, por eso que de repente podemos escuchar de un lado a otro si es que hay una pared. Porque hay agujeros dentro de... Hay espacios donde el sonido o la luz pasa. Y genera esa ampliación, pasa por un lugar y se puede ampliar de repente. Ya, es como eso, ¿no? Eso se llama difracción. Que la onda pueda pasar a través de surcos, de una abertura, de un espacio que tenga. Después tenemos la refracción,
que básicamente es cuando se quiebra esa onda, genera como que se quebrara. Eh, por ejemplo, cuando han colocado un lápiz en un vaso de agua, ¿han visto lo que pasa cuando colocan un lápiz en un vaso de agua? O cuando ustedes están en el agua, ¿qué pasa con cómo se ve su cuerpo desde afuera? ¿Qué efecto genera eso? ¿Se ve más grande? Claro, se distorsiona, se ve distinto, se ve más grande, como dices tú. Es porque ahí estamos cambiando el medio. Pasamos como de un medio a otro. Entonces hay un efecto ahí que puede ser asociado a eso, a la refracción, ya que cambia el medio y se genera ese quiebre en la onda y se ve distinto. En este caso, por ejemplo, la temperatura genera ese efecto. Por eso acá dice que en un día caluroso, por el tema de temperatura, el sonido de este chico que está tocando se va hacia arriba. Pero en un día frío pasa todo lo contrario, que va a buscar hacia el centro, igual que en el caso de acá. Fíjense, no sé, pues esta persona está escuchando música en un desierto parece que fuera, por lo tanto acá en el suelo es más cálido y arriba es más frío, entonces la onda se va a tender a ir hacia arriba. Y acá que en un lago o en un río va a ser más frío el suelo, la superficie, y va a ser más cálido arriba. Entonces el sonido es probable que llegue desde un botecito al otro, ya que la temperatura va a incidir en eso, que esa onda se quiebre, no siga su sentido natural, sino que por los efectos de temperatura se va a cambiar su dirección, va como girar. ¿Estamos claros hasta ahí entonces con la difracción y la refracción? Sí. Sí. Gracias. Y finalmente tenemos la reflexión. Y ese sí es fácil de ver, es como verse en un espejo. Eh, si una onda incide sobre un cuerpo que obstaculiza su propagación, se refleja. Pasa eh, con los espejos, como dije, con superficies planas. Si uno tuviera un láser, por ejemplo, y puede ver la dirección de esa onda, va a ver que refleja en cierta superficie y esa luz termina en una dirección relacionada con la entrada de la luz. Por eso que acá se ve así. Va rebotando. ¿Ya? Es un reflejo. Y verse uno en un espejo es una de esas acciones. Está viendo su reflejo. Está viendo cómo la luz se reflejó a través de ese espejo. ¿Ya? Entonces ahí están las tres. Difracción, reflexión y refracción. Después tenemos otro efecto que es que se superponen las ondas. Superposición se llama. Cuando se juntan muchas ondas, por ejemplo, pasa ese efecto físico, el de los patitos que está acá, o cuando uno deja caer dos objetos en el agua, se va a generar que uno genera una onda y el otro genera otra onda y se van a combinar. Y va a pasar algo como lo que pasa en el lado derecho. Se ve como muchas ondas aquí. Y en el sonido también pasa ¿qué pasa cuando juntamos muchas ondas de sonido? Podemos escuchar varios sonidos a la vez, muchos sonidos a la vez. Y cada uno va a tener su propia característica, cada sonido. No sé, no es que se genere como un sonido nuevo, sino que estamos escuchando la combinación de varios sonidos. Por ejemplo, en una banda musical, por ejemplo, en un recreo normal, cuando todos hablan, escuchamos a todos de con distintas amplitudes, eh, ¿cómo se llama? Eh, distintos, se me fue la palabra, eh, intensidad, pero lo escuchamos a todos. Están todos presentes y los que hacen ese tipo de ruidos.
¿Ya? Y ahora vamos a ver un ejercicio que verificaría lo que les acabo de explicar. Ya, por ejemplo, tenemos en este caso a una persona, Macarena, que hace oscilar una cuerda generando una serie de pulsos periódicos que se propagan hacia ella. Está haciendo esa onda con una cuerda. Eh, como lo ven ahí abajito. Si la onda tarda 1,5 segundos en ir de A, desde acá, hasta B, ¿cuáles son la frecuencia, el periodo y la rapidez de propagación en centímetros segundo? Estos numeritos que están acá son centímetros. Por ejemplo, de aquí hasta acá hay 20 centímetros. De aquí a acá 20 más, 20, 20. Y la distancia total desde acá, desde donde está el nudo hasta donde está la mano, son 120 centímetros. ¿Cómo podemos calcular la frecuencia, periodo y rapidez de esto? Con esos datos tenemos el tiempo y tenemos esa distancia. ¿Cómo lo podemos calcular, según ustedes? La frecuencia. Pueden usar las fórmulas que vimos acá anteriormente. Esta. Distancia partido por tiempo, ¿no? Sí, para calcular la última pregunta que decía, la rapidez, pueden usar esa fórmula. Sí. Distancia, la rapidez de propagación la pueden calcular con la distancia que tienen ahí abajo, que es el total que hay de A a B, y con el tiempo que le está dando en el enunciado, que dice 1,5 segundos. Entonces ahí tienen las dos cosas y lo pueden sacar en centímetros segundo. Para Para calcular la rapidez de propagación. calcular la frecuencia Ya, y la frecuencia del número de oscilación por tiempo. claro, pero Por tiempo. acá abajo lo que te está diciendo que frecuencia es 1 dividido el periodo. Y el periodo es 1 dividido la frecuencia. Entonces tienes que calcular uno de los dos a partir de los datos que te están diciendo. A ver, ¿cómo los puedo ayudar acá? Quizás les conviene, bueno, el periodo es el tiempo. Así que lo tienen, po. No tienen que hacer mucho para calcular el periodo si le están diciendo que cuánto dura el viajecito ese. ¿O no? En el ejercicio se lo están diciendo. ¿Cuánto dura el periodo? ¿Cuánto dura ese periodo? 1,5 segundos. 1,5, pues se lo están diciendo. ¿Y la frecuencia entonces cuánto era? ¿Cuál era la fórmula de la frecuencia? Número de oscilación por tiempo. 1 con tiempo, ¿no? 1 dividido por el tiempo, claro. 1, acá está, mira. 1 dividido el periodo. Entonces, O sea, 1 dividido en 1,5. claro. Tengo una calculadora cerca y eso da... ¿Cuánto es? 0,6. Ya. Entonces ahí pudieron calcular una frecuencia. Y como les dije, la rapidez es el total por ese tiempo que le están dando ahí en segundos. ¿Qué sería? 0,6 No. partido en 1,5, ¿no? 1,5 partido con la distancia, o sea, la distancia que está acá, partido el 1,5. ¿Cuánta es la distancia que hay de aquí en la cuerdita? 120 por 0,5. Sí, 120 dividido en 1,5. Ahí sí. Y ahí le va a dar el valor de la rapidez de propagación. Sería 80. Sí. Profe, ya me perdí. Mira, lo voy a anotar acá en la hojita. Ya, te estaban diciendo que el periodo es 1,5 centímetros, ¿cierto? Segundos. Y te O sea que el estaban... periodo no hay que sacarlo, ya lo tenemos. Claro, lo tenían
ahí metido en el ejercicio. O sea, igual se puede hacer un cálculo a través de la longitud de onda. Como le había dicho en la misma diapo. Ya saqué mi pantalla, ¿o no? Me parece que todavía está. Como le había dicho, pero lo pueden calcular así, miren, lo voy a anotar acá. Distancia. Ya, le estaban dando estos dos valores. Un tiempo y una distancia. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿ustedes cómo calculan eso para sacar una velocidad? Es d dividido t. Así. Y el resultado le están pidiendo que esté en centímetros, así que no hay que hacer ninguna transformación. Solamente reemplazar los valores. Que sería 120 centímetros segundos dividido en 1.5 segundos. Entonces, eliminamos esos dos y dividimos 120 perdón, no era centímetros segundos, era centímetros, no. El resultado nos queda en centímetros segundos. Era 120 centímetros la distancia. Entonces, lo voy a anotar de nuevo, son 120 centímetros dividido en 1.5 segundos. Ya, ahora sí, si los dividimos los dos, si dividimos 120 en 1.5, nos da 80 como dijeron en algún momento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo dividen y le colocan 80 centímetros por segundo, que esa es la velocidad. La velocidad va a ser 80 centímetros por cada segundo. Eso es lo que avanza. Para generar ese efecto que hizo la chica ahí. Ya, lo único que estamos haciendo es lo mismo que calculamos cuando calculamos velocidad-tiempo con otro tipo de unidades, ¿no? Porque lo estamos viendo con kilómetros quizás en un auto y en un tiempo más amplio también, una hora. Y recuerden que eso teníamos que pasar a minutos. Acá teníamos todas las unidades transformadas, lo único que había que hacer era ordenarlas. ¿Ya? Entonces, básicamente era hacer eso. ¿Se entiende? ¿Entendieron eso, no? Ese traspaso de datos. Sí, profe, yo sí entendí. Ya. Ahora sí. Sí, profe, ya entendí. Súper. Entonces ya con eso tenemos una parte que... y con esto ya podemos ir terminando la parte inicial de ondas. Aprendieron o recordaron más que nada la onda mecánica, electromagnética, longitudinal y transversal. Ahí no se vayan a confundir cuando las vean. Generalmente el sonido funciona de forma longitudinal. Es una onda longitudinal y la luz es una onda transversal. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que el sonido es mecánica y longitudinal y la luz es electromagnética y transversal. ¿Ya? Entonces tenemos mecánicas, electromagnéticas, transversales, longitudinales, viajeras y estacionarias. ¿Y las partes de una onda, cómo se llamaban? ¿Quién me puede decir cómo se llamaban las partes de una onda? ¿Las partes o las propiedades? Las partes de una onda. El nodo, el valle, la cresta, la amplitud y la longitud de onda. Sí, exactamente. El nodo, la cresta del valle, la Esas amplitud son las y la partes. longitud de onda. Sí, esas son las partes.
Si uno ve la onda así Ah, ya. dibujada, como tal, salía ahí, va a tener esas partes. Va a tener un nodo que es básicamente las partes de ¿El mayor. punto inicial es donde hace la onda o no? El nodo es el punto inicial, el punto donde corta el eje X. Si este fuera el eje X, el nodo va a pasar justo ahí, justo donde empieza o termina ese eje, que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo, pero el nodo está ahí, justo en el centro. Recuerden que una onda cuando llega abajo o está arriba genera algún efecto. Por ejemplo, el sonido se genera en esos espacios. Si la onda fuera así, es un sonido de espacio. Si la onda fuera así, es un sonido fuerte, que se escucha fuerte. Y eso va a depender de esa amplitud, del espacio que hay del nodo al valle o a la cresta. Por ejemplo, puede ser así, va a ser despacito, y si va creciendo va aumentando esa intensidad. En el caso del sonido. En el caso de la luz puede ser también un efecto asociado a si se ve más claro o más oscuro, por ejemplo. Mayor cantidad de energía es cuando algo se ve más claro, y cuando se ve muy oscuro es porque falta esa energía. Entonces igual esa onda funciona así. Ya, entonces teníamos todo lo que dijeron. Longitud de onda, amplitud, cresta, valle, nodo. Muy bien. Y después teníamos la frecuencia y el periodo. La frecuencia era 1 partido del periodo, y el periodo era 1 partido de la frecuencia. La frecuencia, el resultado, por ejemplo, el periodo del resultado da en segundos, o menos un segundo, que es como la inversa del segundo. No, perdón, es segundo, estoy entiendo. Y la frecuencia da 1 dividido el segundo, y eso daría una unidad distinta que se llama hertz. No sé si han escuchado los hertz alguna vez, que es como una H y una Ah, Z. sí, yo lo he escuchado. Escribe así, hertz. Que es una forma de medir eso mide frecuencia. Y por eso cuando uno busca en una radio, ahí es donde se escucha, megahertz, por ejemplo, lo que uno está buscando es una frecuencia que va asociado a eso, al tipo de onda. Recuerden que la radio funciona a través de este tipo de onda y se genera ese efecto que es a través de ondas de radio, exactamente, que se llaman así. Y eso provoca que se pueda transmitir. Y uno busca en la radio la frecuencia para la estación de radio correspondiente. Ya pues chicos, entonces eso sería la clase del día de hoy. Espero que recuerden